Crossover. Míranos en vivo en la cuenta de YouTube de Vortrix y en el canal 502 de Flow. Estamos aquí en Crossover con la visita de Carlos Belloso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Por favor. Recién hablaba con él fuera de aire. Digo, che, ayer vi la serie. Me dice, ¿qué serie? Porque está con 25 ¿Cuál cosas. de las 130? ¿Cuál de todas que estoy haciendo? No, ayer estuve viendo María Marta. María Marta, el crimen del country. El crimen del country. ¿Cuándo fue filmada? No me acuerdo. No te acordás. Bueno, sé. Tanto, ¿no? La Yo verdad creo que que a no. principio de año. No, fue el año pasado. El año pasado. El año pasado. Sabés más que yo de lo que No, dice. sí. No, fue el año pasado. Fue también con protocolo de COVID de ahí. COVID, también íbamos a grabar una escena. No, se tenía que levantar porque una de las actrices tenía. Bueno, así. Fue accidentado. El último coletazo sería del ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, perfecto. Sí, Qué maravilla. ¿Vos te escuchás bien? No sé, porque está direccionado para otro lugar. Pero Levantarlo. Si te ves más cómodo. eso es lo que... Rompe, Me gusta, Ay, me sí, gusta, sí, me sí. gusta que Todo, tengas ese Carlos. toque. Bien, como yo haría lo mismo. Escuchá, y no fue grabado en el Carmel, fue en un country cualquiera. Fue en un country cualquiera, pero fue la habitación y el baño, que ahí juega una escena, bueno, vos la viste, una escena muy fuerte. Está reproducido en escenografía. Claro. Y eso, digamos, a mí yo en ese momento pensé que estaba haciendo una obra de teatro en Mirá. vez de una serie. Mira. Porque mis compañeros, la mayoría eran de teatro y había trabajado yo con mis compañeros, pero en teatro. Y se dio como realmente como una obra de teatro. Es que el casting es muy bueno. El casting, vos los mirás y decís, ponés Marrale, al principio te digo, Marrale es Carrascosa. Sí. Y lo ves y decís, es Carrascosa. Sí, porque, claro, sin llegar a la imitación. Sí, pero tiene el espíritu, la densidad. Lo que pasa es que necesitaba de actores que encarnaran, no una... y me parece a mí que el mejor ejemplo es Jorge Marrale, porque no dice casi ninguna palabra en los dos primeros capítulos. No. Y se va metiendo dentro de un clima y dentro de y lo encarna realmente, y esa escena derrama mucha sacralidad, digamos, con el cuerpo muerto, con todos los familiares alrededor, y es la única que está en el piso. Entonces se da como una cosa media hasta profana, una cosa rara, es rara. Y eso derrama en la serie, ¿no? Porque no se podía tocar el cuerpo. Claro, pero lo loco es que cuando lo ves, no sé si te pasó a vos después, es que decís, che, no hay nadie que diga esto no está bien. O sea, como es una serie de... Toda esta gente está de acuerdo con que esto está... Que esto está bien, que... No, tipo, bueno, haceme el certificado, no llames a la policía, no. Yo creo que, siguiendo con el pensamiento de hacer teatro, es una tragedia griega donde hay un castigo divino que se va apagando. Claro. Y me parece a mí que está bien narrado en la serie, porque en cuotas te va explicando cuáles fueron los errores y cuáles son las injusticias de este juicio y cuáles son, digamos, las consecuencias de también los medios, ¿no? Que se encargaron de desmenuzar todos estos errores y todas estas negligencias familiares. Y entonces me parece a mí que la serie va contando eso, y en primera persona, porque el espectador se mete dentro de ese clima y de esa casa y de esa familia, ¿no? Y después el personaje que te toca es muy difícil porque es el personaje más expuesto de todos, porque es Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta, que es el que daba todas las entrevistas, había así por haber, y era periodista y tenía un programa, entonces tenías mucho material para verlo también, que no vas por ahí, pero de alguna manera es un personaje muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que eso te da la cáscara, un poco de cáscara, pero después en un momento vas viendo y también por un guión fuerte, ¿no? Que va y estudiando bien el guión te das cuenta de que esa cáscara empieza a funcionar. Yo creo que es el más expuesto y el que más problemas trajo en esa línea. O sea,
la línea de los medios la quiso manejar y no le fue tan bien. Es que terminaba diciendo cosas que no. O mostrando, Claro. mostrando pruebas donde la causa no la tenía que mostrar. Claro. Pero él pensaba que yendo al programa de la señora que almuerza, se iba a develar toda una... Y no, empantanaba la causa. Entonces, todas esas cosas también favorecieron a que sea... A que todavía esté el juicio después de 20 y pico de años con el tercer juicio abierto, ¿no? No, sobre todo porque ves a Carrascosa que termina preso muchos años hasta que dice la corte, no, él no tiene nada que ver. Tiene que ir por otro lado la investigación. Y ahí, bueno, estábamos con la investigación a ver si es Pachelo o no y demás. Sí, sí. Pero tiene otra cosita, me parece muy interesante la serie, que es la historia de las fanáticas. Que no sé Sí. si conocen esa historia, que había 2 fanáticas del caso que investigaban por su cuenta con todo lo que diera vuelta. Tanto Sí, que, ¿no? Sí, ahí arman un blog. Una era mi asistente en radio, mi productora en radio en realidad, y se une con otra bloguera que van viendo todas las injusticias y lo van subiendo. Lo que pasa es que al subir todo, te dabas cuenta que la línea que ellas seguían era como más o menos la verdadera, Claro. en un punto, porque estaba muy viciado en cuanto al juicio, en cuanto a los medios, ¿no? Y sí, existió, porque mucha gente me dice, no, eso no existió, eso para la trama, ¿no? Pero no existió. eso existió y- De hecho, está en el documental también. Claro, está en el documental Se también. pueden ver Son esas... personajes divinos. o sea, Sí, son- sí. Son unos personajes tremendos y sobre todo como que ayudan a hilvanar un poco también, ¿no? La serie desde otro costado por fuera de la familia. Claro. Sí, le sirvió dramáticamente, digamos, estructuralmente al guionista, a los guionistas para que tuvieran esa mirada desde afuera, que tampoco es el público, ¿no? Escuchá, ese Carlos, lugar. y da temor eso, ¿no? Cuando agarrás un caso tan emblemático, tan visto, tan con los personajes tan conocidos, que es desde qué lugar te parás, si es caricatura o no, si vas a lograr representar en un lugar que viste que bueno, que más o menos mantenga el interés desde un lugar más artístico, si querés. Bueno, sí, hay un poco de temor hasta que más o menos te cruzás con 2 o 3 personas que están a cargo de eso, que te dicen que esos problemas no van a aparecer. Una de ellas es la directora, Daniela Goyi, que es una capa. Es realmente lo que hizo. Ya en las primeras escenas que estábamos trabajando, yo decía, nunca trabajé así. No ni mejor ni peor, sino como algo distinto para ver. Algo que ya se vio 300 veces, que se vio en un documental, que lo vimos en los medios. ¿Y cómo hace para hacer algo que más o menos atraiga al público? Y ella lo tenía como en la cabeza, ¿no? Y te dabas cuenta que sí. Más que nada en unas tomas muy extrañas que realmente te metían a mí me daba la sensación de que la cámara, yo no estaba trabajando para la cámara, sino la cámara me estaba tratando de capturar en algún momento de la actuación. Y eso es lo que para mí Daniela aportó mágicamente, ¿no? En toda la serie. Porque después el juicio está también hecho muy estructuradamente como es un juicio, pero se contrapone con un tono poético al principio. Le digo tono poético en esta tragedia porque tiene su poética. No, es que está impregnado todo el tiempo y creo que ese es el morbo que tuvo este caso, desde cómo es por adentro una familia de clase alta, Sí. en un punto, y de un country, digamos, ¿no? Entonces, esos detalles están sobrevolando todo el tiempo. Sí, digamos. sí. Ahora, Carlos, vos estabas diciendo recién que lo comparabas más con una obra de teatro y recién decís esto de que no era que filmaban, sino que te capturaban algunos momentos. ¿Cuál sería la diferencia? A mí como que no estaría... No, yo creo que uno cuando hace una serie entra dentro de un esquema que se hace habitualmente. Sí. Un poco porque hasta los productores te dicen, bueno, esto es como la película tal, y es así, toma 2, 4, y
Claro. Y cuando un productor o un director o una directora dice, no, pero 2 más 2 puede llegar a ser 5 también, si vos vas a... No, 2 más 2, 4, punto. Claro. Y va por un lado. Y entonces eso tiene efecto si lo combinás con un determinado tipo de género o determinado, qué sé yo, acción es 2 más 2, 4. Salvo, qué sé yo, algunas películas nuevas que estoy viendo que tienen una cámara dentro de la balda, que va, qué sé yo, ¿no? Estéticas raras. Esto tiene como una cabeza distinta en cuanto a presentar el hecho en sí de la aparición de la fallecida, digamos, de María Marta. Y entonces ahí, al ser escenografía, al haber actores, compañeros míos de teatro, yo sentía que me movía diferente y ella quería, la directora quería que nos moviéramos diferente. Mismo pongo el ejemplo del pituto. Sí. Esa frase la digo yo. La primera vez que se nombra pituto en la serie la digo yo. Entonces, cuando vos lees el guión, digo, bueno, entonces esa frase tiene que estallar en un pituto. Bueno, eso La te iba a palabra en decir. agenda del momento. Claro, Claro. no, pero cuando, no sé si vas para ahí, pero cuando él lo dice, uno como espectador dice, no, pero ponele, o sea, Claro, podés claro. como decir, Manija. claro, como dice, no, Manija. pues encontramos un pituto ahí, lo tiramos al inodoro, y yo, Claro, claro. no, pero Claro, acá claro. está el centro de todo. Sí, y justamente la directora quería que pasara desapercibido, porque claro, la familia no sabía qué trascendencia iba a tener esa palabra. Y al tratar esa palabra era como, justamente como lo que es la palabra, hasta no querer pronunciarse Coso. porque, Sí. claro, el cosito, ¿no? Claro. Algo impronunciable, algo que no es, algo que evidentemente era inclasificable, bueno, pasó a ser como lo que dijiste vos, lo que estaba más de agenda en ese momento. Y hechos así, pedía, esos detalles los pedía la directora Daniela Goyi, y hacía la diferencia, ¿no? Por eso digo, hay otra forma, ¿no? Quizás hay algo más estándar de decir, bueno, hay que hacer este caso y pongámoslo para que la gente se lo demos masticado y ya sepa. Claro. Pero no, acá hay una poética que se respeta. Por eso me sentí más... no en diferencia, pero sentí que el producto era un poquito más artístico porque la serie lo requería también. Claro. No era puntina al arco, digamos, Claro, busquémosle una claro, vuelta. claro. Que a veces hay que hacer puntina al sí, arco, o obvio. sea, Otra de las series con la que estaba, por eso decía cuál serie de todas las que estaba, Sí. es Yossi. Yo no vi Yossi, sí leí el libro, para aquellos que no la vieron, que estaba protagonizada también por Natalia Oreiro. Es la historia de un espía arrepentido que, bueno, que ingresa a una familia judía, hasta se casa, creo, y todo, sí. para ingresar y investigar y todo lo que tiene que ver con la AMIA y con mucha data de toda la comunidad. Y a vos te toca también ahí interpretar un personaje, ¿no? Sí, Kadar, el traficante de armas. Yo a veces no quiero adelantar mucho el tema, pero sí, es una línea del contrabando de armas que, bueno, en esa época menemista fue muy fuerte, ¿no? Y también es una línea que también va y viene en la serie. Acabo de hacer en Uruguay la segunda temporada. Va a haber segunda temporada, digo, para los Por que las dudas, estaban confirmado. enganchados de Yossi. Y esa línea es como la de espionaje, Claro. la de acción, digamos, que está buena, porque también es una serie que se puede ver la historia, se puede ver la época, se puede ver la comunidad judía también, porque al entrar con el personaje dentro de la comunidad judía te vas enterando de detalles de cómo, qué sé yo, hasta la comida que comen, ¿no? Claro, lo loco es de esto cuando apareció el libro, recuerdo, que era, primero, como hay un espía que habló, cuenta todo, porque él cuenta todo en el libro, que no se sabe bien quién es un ente que no se sabe ni nombre, ni apellido, ni creo que todavía sigue siendo una incógnita. Y después tiene todos los condimentos de las películas de espionaje, pero acá en Argentina, y con un hecho tan doloroso en el medio, ¿no? También, ¿no? Yo creo que las dos series, María Marta y Yossi, tienen esa conjunción, digamos. Hay algo que pasó históricamente, la reproducción de época,
y al mismo tiempo el thriller o la película de espías también te va llevando, ¿no? Esos dos componentes están muy, muy, muy fuertes. Y después también tienes eso de que, no sé, antes eran más películas que se hacían sobre hechos reales. Ahora como que de unos años hasta acá se hacen series de hechos reales, ¿no? Sí, bueno, uno agradece porque hay más laburo. Hay como Olvídate, más 3 o 4 trabajo. películas más. Y sí, yo creo que es un formato, digamos, que a veces, como todos los formatos, a veces se abusa de ese formato, porque un cuento chiquito te lo hacen recontra largo. Decir, estoy por la 3ª temporada No pasó nada. y todavía no se dieron el beso. Como las novelas antes. Claro, como las novelas. Ahora, yo creo que en algunas historias sí da para dar. Por ejemplo, Yossi me parece que va a haber 2 temporadas, pero no puede más. Claro, hasta ahí llega. Hasta ahí. María Marta es así. Claro. Yo creo que la 2ª temporada sería, no sé, girar en el vacío, porque solamente se acotaría a esta última etapa del juicio. Claro. Pero ya está todo hecho. Y tiene esa cosa de las series largas que a veces no entendés por qué, ¿no? Y estuviste grabando una comedia, que es otro palo totalmente distinto. Sí. Es como sacarse el traje de Batman y ponerse el de Superman. No, porque aparte iba a preguntar, porque bueno, María Marta, la AMIA, viste, todos casos muy como darks, y después, ¿cómo contrarrestás eso? ¿Cachorritos? Sí, bueno, sí. Capaz no lo necesitas, capaz lo dejas ahí, después te va y cero, pero... Yo soy muy de dejar todo y salir en el momento uno. O sea, un segundo y ya está todo despejado, resuelto y ya está. Lo que pasa es que la comedia también te mete adentro de una especie de claro. Pará, sí. no quiero dejar pasar esto, porque también, a ver, quiero poner en contexto. Fuiste combatiente de Malvinas. Yo no sé si haya más densidad que eso, claro, digo, claro. En la ficción, digo, como tenés un cuero ya, digo, de lo personal muy, muy grosso. Sí. Digo. Yo me parece que me quedé sin pelo Ay, no me digas. por esa época. Claro. Yo creo que un nivel de estrés tremendo pasé. Pero tenía 18 años. Yo siempre digo... No eras tan consciente. Tenés Claro. 18 años y yo terminaba de bailar en Pinar de Rocha y me metieron en un avión primero a Comandante Piedrabuena y después en la guerra como orden de combate a defender y custodiar el aeropuerto de Río Gallegos, donde más movimiento había de aviones que iban a combatir la flota inglesa. Eso era y entonces yo con 18 años a veces, no sé, en formación, por ejemplo, a mí me decían el 22, el loco. Porque yo estaba en la formación y cantaba la de combate, Big Morrow, como el sargento Sanders. Y todos se cagaban de risa, o imitaba a los suboficiales. Eso con 18 años yo lo seguía haciendo, pero al mismo tiempo mi vieja no había recibido una carta, porque no había WhatsApp. No había recibido una carta en un mes. Yo no sabía cómo estaba, no sabía cómo estaba, la guerra ya estaba empezando en cualquier momento y había recibido una sola carta, 2 cartas, yo estaba en el sur, toda una cosa... Y me dieron un cañón para defender un aeropuerto donde salían unos bichos enormes. Y yo había terminado de bailar en Pinar de Rocha así como un mes atrás. Y además el entrenamiento. Esto es literal, tenés un cañón para disparar. Cañón antiaéreo, Boford. Un cañón antiaéreo. Cañón antiaéreo, un cañón antiaéreo. Claro, como el de los dibujitos. Lo que escuchamos, Como los dibujitos, no, como los que hay ahora en Pero como los Ucrania. dibujitos. Para vos como los dibujitos, pero... Porque yo soy tan inocente. Pero ¿Qué pasa en el mundo? yo lo tenía que disparar billetes. ese cañón. Es más, el FAL también yo lo desarmaba Pero con los ¿cómo? ojos cerrados. Pero ya un nivel de entrenamiento, pero que fue un mes de entrenamiento Claro, en realidad, sí, yo entré en febrero. allá, en Río Gallegos. Claro, en realidad en Comodoro, en Piedrabuena. Ahí va. Piedrabuena queda cerca de Río Gallegos, porque está en la misma provincia. Cuando se declara la guerra, voy directamente a Río Gallegos ¿Vos ya con el estabas cañón. ¿Estabas haciendo la colimba? Claro, el servicio militar, voy, me entrenan en ¿cómo se llama? Artillería.
con el cañón antiaéreo, yo era batería antiaérea. Ahí estaban los cañones de campaña, que yo también disparé, porque bueno, después de la guerra nos quedamos 5 en el cuartel, teníamos que seguir manejando todo un cuartel con muy pocos soldados. Y también te entrenan en infantería, manejar fusil, bueno. Y en el polígono íbamos tirando con la bandera chilena. O sea, estaba el polígono, la bandera chilena. Pa. Y bueno, la verdad que hicieron. En época, A partir- Era otra época, A chicos. partir del 2 de abril, Sí, la cambiaron por la inglesa. Mirá. ahí va. Entonces, así, el nivel de estrés era mucho. Sí. El nivel de estrés en plena guerra también. O sea, muchas alertas rojo. Estabas todo el tiempo. Yo no disparé un solo tiro a un inglés. Yo no maté ningún inglés. Ahora, yo vengo reclamando hace mucho tiempo porque del litoral marítimo, yo no estaba en el continente pura y exclusivamente, sino que en el litoral marítimo pertenecía el TOAS, Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Muchos me dicen, pero vos no estuviste en las islas. Entonces yo le digo, no, el crucero General Belgrano tampoco estuvo en las islas, pero estuvo en un frente en la guerra. Yo estaba en el frente del litoral marítimo en las bases aeronavales, yo estuve en Río Gallegos. Pero pasaban los aviones también por ahí. Sí, no solamente eso, sino que teníamos que custodiar que no había... Que no entren. No entren, no hubiera sabotaje, no hubiera un montón de peligros. También había otra línea del lado chileno. En esa zona está todo junto, porque hasta la cordillera medio se vuelven en Tierra de Fuego, nos volvimos trasandinos nosotros en un punto. Toda esa zona era una zona caliente. Ahora, el aeropuerto de Río Gallegos, yo tenía que estar y cumplir órdenes de defensa del aeropuerto. Pero después hicieron un decreto para repartir menos plata, menos pensiones, porque al ser excombatiente tenés que tener una pensión por obligación, por decreto, Sí. por ley del Teatro de Operaciones. Corrieron por un decreto todo el litoral marítimo. Y es una injusticia, porque más allá de la plata, que por derecho adquirido nosotros es nuestra, porque nosotros fuimos combatientes desde el 82 hasta el 88, que se establece ese decreto. A partir de ahí, el honor de haber estado en una pelea, en una lucha, en un conflicto armado, quedó como, bueno, fuiste el que, no sé, el que hiciste cosas en algún lugar. Y no es así. ¿Quién dice eso? Eh, ¿Quién le baja el precio a eso? Hay combatientes que estuvieron en las islas que sí, por suerte son pocos. Por una cuestión de que el Estado no te reconoce, entonces no te reconoce algo, no tenés un título. Y me parece a mí que, bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley en el Congreso que está hace 3 años, que queremos que Massa, como presidente de diputados, de la Cámara de Diputados, la exponga, el presidente también, Alberto. Y muchos, tenemos más de 80 diputados firmantes que quieren que se trate la ley, ¿no? ¿Cuántas personas serían más o menos? 9.000. 9.000 efectivos que quedaron que quedamos ¿Era la afuera. famosa carpa del Congreso y es parte de ellos? Es el acampe de Plaza de Mayo. Claro. Que, De Plaza de Mayo, que perdón. estuvo más de 6 años Sí, estuvo ahí. Y después investigando, porque nosotros tenemos que tener todos los papeles en regla para decir nosotros somos excombatientes. Después vimos lo que pasó en el litoral marítimo. Y hubo una invasión inglesa, digamos. Hubo efectivos, comandos ingleses para sabotear los Superétendard, que eran los que llevaban los Exocet. Y al mismo tiempo hubo captura de ingleses, hubo muerte de ingleses, muerte de argentinos por los ingleses. Nosotros de los 649 tenemos 17 muertos en el litoral marítimo que la gente no sabe. O sea, la gente piensa islas. Es la Claro. primera vez que lo escucho a esto. Bueno, así mucha gente le pasa. O sea, la gente piensa que solamente pasó en las islas todo. Y tenemos un hashtag, no todo pasó en las islas,
que tiene que ver con todo un frente, ¿no? En el mar, en el litoral marítimo y en las islas, obviamente que sí, donde fue el epicentro. Claro, porque Pero- cuando vos lo contás decís, es obvio, porque no es Claro, solamente las islas, es es obvio. ridículo. Bueno, Tiene que haber otras bases. Recordemos, hay algo contracultural y gráfico, es el no bombardeo en Buenos Aires. Claro, claro. Que Pero Charlie- que está bien, Claro. porque Buenos Aires es el continente. Ahora, el litoral marítimo, donde es el aeropuerto de Río Gallegos o el de Comodoro Pero por más Rivadavia. digo, porque digo, ahí tiene mucho sentido por todo lo que vos contás. Ahora, Buenos Aires está re lejos. Claro. O Mendoza, Claro. o Misiones. Claro. Ahora, Pero aún hay así también- había miedo. Claro. Igualmente, los que nosotros decimos bajo bandera o los continentales están reclamando también que estuvieron en logística, estuvieron en un montón de cosas, su participación. Ahora, yo no puedo unirme a eso, que está bien que lo sigan, manifestando, pero yo me rijo con la ley TOAS. Cuando hay una guerra, un conflicto armado, se establece un teatro de operaciones. Yo siempre con el teatro. Ahora, el teatro de operaciones determina dónde es el conflicto, dónde se combate, quién combate. Y cuando termina el conflicto, determina quién fue combatiente. Yo estuve en el teatro de operaciones y después lo corrieron por un decreto porque no querían pagarme la pensión. Pero me dejaron sin el honor de haber estado. El honor me refiero, no, yo El estuve en una. reconocimiento de. El reconocimiento de con 18 años exponer mi vida por la patria. No, y aparte queda corto también pensar en solamente excombatiente como gente que estuvo en las islas. Claro, claro. Es como si tuvieses que haber estado en lo peor de lo peor también, porque la gente también como se queda ¿Sabes? con ese relato La también sensación tendría que haber vuelto muerto bueno, para claro. que me reconozcan. Mm. Porque los muertos del litoral marítimo están reconocidos como héroes de la Sí. patria. Y estaban al lado nuestro. Y por ejemplo, hay un combate emblemático para nosotros, los del litoral marítimo, que se dio en Caleta Olivia, que fue un gomón de comando inglés que derribó un helicóptero. O sea, fue un combate muy corto, muy chico, pero se dieron. Extendido en el lugar Claro, geográfico. se dieron combates, se dieron luchas cuerpo a cuerpo con ingleses. Es más, Marcelo Larraqui es un historiador conocido, cuenta una de las misiones secretas del SAS que tuvieron que hicieron a Salto Grande, a Río Grande. Río Grande había superétendar y fueron a asesinar a los pilotos. Porque después del hundimiento del Zeffel, Margaret Thatcher se preocupó muchísimo. Por eso después del hundimiento del Zeffel hundieron Belgrano. el Belgrano fuera de zona de exclusión y mandó al SAS inmediatamente para sabotear. ¿Qué era el SAS? El SAS es una agrupación de Especial. élite del ejército inglés. El SAS. Ni me acuerdo qué Service Claro. Special Armament. No Yes. sé. Yes. Bueno, también estaba Ahora- eso de los pilotos argentinos que era muy bueno con lo poco que tenían y cómo volaban y cómo lastimaban. Sí, pero nosotros teníamos una tecnología muy avanzada en ese sentido, porque los Exocet eran tecnología quizás un poco más avanzada del armamento inglés Mirá. en aviación. Ahora, infantería, obviamente, estábamos con un escarbadiente. Yo manejaba un cañón antiaéreo Boford, que era de 1938. O sea, estábamos, por otro lado, infantería fue la que más se perjudicó. Ahora, los aviones sí tenían mucho efecto porque había tecnología avanzada. Y digo esto de las incursiones secretas porque también es algo que no se conoce, la gente no sabe y provocó, por ejemplo, no solamente hubo una, hubo más. Hubo detenidos ingleses, la gente tampoco lo sabe. En continente. En continente. Y también, por ejemplo, yo pongo este ejemplo. Para hundir al Zeffel se necesitaron 1000 efectivos en logística, en protección del aeropuerto, y la frutilla que corona es el hundimiento del Zeffel, es el aviador que tira los Exocet. Ahora, son muy pocos reconocidos de los 1000 que hundieron el Zeffel. Son muy pocos reconocidos que estuvimos en la guerra. Yo me siento parte de eso. Parte de algo que logísticamente o defendiendo pura y exclusivamente el aeropuerto de Río Gallegos,
digamos, fue muy importante. De hecho, no hubo sabotajes y todo anduvo bien, o sea, en el aeropuerto de Río Gallegos. Fue un éxito para los que custodiamos el aeropuerto de Río Gallegos. Y después estas muertes por los ingleses. Y también por algún desperfecto que también me dicen, sí, pero fueron accidentes, algunas muertes de las que estuvieron ustedes. Bueno, pero no fue en el 55 claro. el accidente. Fue en el 82. En ese marco. O casualidad en una guerra. Claro. O sea. Claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que por lo cual ese proyecto de ley está empujando, ¿no? Habíamos empezado a hablar de la comedia, no me quiero ir. Nos fuimos por ese un lado. poquito, pero gracias por No, pero es muy traer el interesante, tema. No, aparte. muy interesante, ¿no? Pero aparte, el detalle del humor en medio de la tragedia también, ¿no? Como acto de supervivencia, te fuiste por ahí también. Claro, ¿no? sí, bueno, el humor salva en ese sentido, ¿no? Cuando yo cantaba la de Combate en la fila y todos me decían, seguí belloso con eso, yo me sentía que estaba aliviando a mis compañeros, ¿no? No era Marilyn Monroe Claro. dándole alivio a la tropa, pero por lo general los chistes los hacía yo y me encantaba eso. Bueno, y después se fue por el lado de, bueno, tengo que profesionalizar Claro. esto, ¿no? Y hablamos de la comedia que estabas haciendo, que bueno, División Palermo. es cambiar el traje, ¿no? Sí, de Koroski. Sí, pero no tanto. A mí yo hago de un asesino que se está separando. Entonces es como Qué maravilla. cruzar dos tragedias, o sea, o dos cosas, y esa situación genera humor, digamos. Y a veces en la comedia tenés que estar más pesado que nunca, más, ¿cómo se llama? Más profundo que nunca, porque es el contraste lo que origina el chiste, digamos, Claro. ¿no? Y bueno, sí, con muchos compañeros allá, con Koroski mismo, con Fabián Arenillas, Gabriel Iskovich. Estaba Charo también, ¿no? Charo, Garabal, sí. Bueno, y bien, con muchas ganas de que se vea. ¿Y qué más tenés? ¿Tenés cosas por delante? ¿Estás haciendo otras? Voy a hacer una película que no sé, porque todavía estamos... puedes contar mucho. No puedo contar mucho, pero ya cerré. Y no tanto, porque si no te diría, estoy haciendo teatro, y el teatro me estoy guardando un poco. Primero que no es temporada, digamos, de estar haciendo algo o de estar preparando algo, sino más a la temporada, ¿no? A verano. Pero me quedé un poquitito haciendo la plancha porque estoy preparando mis propias cosas, estoy escribiendo mis propios monólogos, personajes, y es un poco para eso, ¿no? Pero a propósito, porque me ofrecieron obras de teatro y yo estoy queriendo tener un tiempo también. Porque vengo hace muchos años haciendo teatro comercial, palo y palo y palo y palo y palo. Entonces en un momento quiero retraerme un poco y hacer mis propias cosas, ¿no? Que hace mucho que no las hago. Hiciste un montón de teatro comercial y de Oficial, independiente, y de telenovela, off. todo. Pero a mí Otro siempre, off. a mí es una opinión personal, me da siempre como del de independiente. Como Claro. que sos más de ese palo. Lo que pasa es que sí, que el inicio mío fue Claro. en Paracultural, Momento. en Medio Mundo Varieté. Nos quedan 2 horas de programa, Cemento. hacemos hablar de todo eso para el Sí. cultural cemento. Todo un circuito under que fue fascinante, ¿no? Ahí hice el dúo Los Messi, ahí trabajé con Vivi Tellas, trabajé con, qué sé yo, con Ricardo Bartis en otra Con época. personajes de rock, ¿con quién te cruzabas en esa época? Más Con- para cultural, cemento, todo eso. ¿Te cruzabas? ¿Con qué? Con personajes del rock, digo, estamos en una radio muy... Sí. Bueno, me pasó una cosa rarísima rara. Yo estuve 2 días antes de que fallezca Luca en el Para. Venía Luca a ver cosas. De Los Messi decía, ustedes dos son como 2 personajes de Lewis Carroll, decía, El País de las Maravillas. Y nosotros dijimos, sí, qué sé yo, y cuando Los Messi estaba con Damián Dreisig, yo hacía el dúo con él,
Y fuimos al libro, al País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas, y están Trottleby y Trottleby, que son dos gorditos que hablaban a dúo, o recitaban poesía, hacen el cuento del carpintero y la morsa, y dijimos, la tiene muy clara, un tipo muy lúcido, muy leído, por Eso lo te lo menos. dijo 2 días antes de que muriera. No, eso nos dijo un día, porque charlábamos con él, ¿no? Y en un momento, un sábado a la noche, yo estaba con otra persona y vino, yo repartí cigarrillos y éramos 3. Y él tenía una cajita de fósforo y encendió un fósforo y dijo, ¿vos sabés por qué cuando das al tercero se muere? Me dijo eso. Yo sabía más o menos esa anécdota, pero igual le decía, no, ¿cómo es? Para que me la cuente Cuéntamelo él. todo, Lucas. Cuéntamelo todo. Porque en Guerra de Trinchera mi abuelo decía, el primero lo ven, segundo apuntan, tercero disparan. Así en ese cocoliche que tenía él. Bueno, qué sé yo, fumamos, estuvimos ahí charlando. Me acuerdo que esa noche me dio una... En el Paracultural te vendían, ¿viste el vasito de café de plástico chiquito? Ujú. Te vendían una ginebra como hacer ahora a 20 pesos, ¿viste? Muy barata, y te tomabas 70. Claro. Entonces, Luca ya había llegado al tope. En realidad nunca llegaba al tope, pero, pero se estaba yendo y me deja el vasito de ginebra y me dice, toma, loco, no doy más. Me dice así. Oh, Y me la clavo. Y dije, uy, qué bueno, ginebra, gratis, Y me la clavo. A los 2 días fallece, es un lunes a la madrugada que fallece y yo estaba el sábado a la noche con él. Y para mí fue un shock terrible. Pero después me di cuenta que había dejado vasitos por todo el Paracultural. Como un poco, no sé, yo me hago la película como bendiciendo a la gente porque se estaba yendo, que después despidiéndose y al mismo tiempo yendo a algo inconsciente, ¿no? Porque si no se hubiera muerto, estaba regalando sí, la con el ginebra diario que del le lunes. sobraba, que Claro. no la podía. Pero bueno, yo me sentí ungido Perfecto, por el Luca. perfecto. Seguiría 2 horas más, Carlos. Sí, sí. Gracias por venir, bueno, todo el éxito con la serie y con todo lo que viene. Y bueno, ya nos volveremos a cruzar y seguiremos charlando y preguntándote. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, y Carlos. bueno, nos vemos. Carlos Belloso aquí en Crossover. Crossover. Mándanos tu WhatsApp al 11 40 41 96 60.